Bueno, vamos a ver la parte de vectores, el práctico número 3, parte 1. Y el miércoles vamos a terminar con la parte 2. Hoy vamos a ver, a rever el concepto de vector, las características, las operaciones que se pueden hacer, hasta una de las operaciones que es el producto escalar. Bueno, rápidamente, ¿qué es un vector? Es un segmento orientado, ¿sí? Que tiene por característica, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una longitud. Longitud o módulo también se lo llama, es decir, cuánto mide el segmento, ¿no? La dirección lo que hace referencia es a la dirección en la que el vector se encuentra. El sentido me lo da la flechita del vector, ¿sí? Un vector siempre tiene que estar nombrado por una letra, pero siempre debe tener la flechita arriba, para no confundirse con lo que es un punto. Bueno, y la longitud o el módulo es la longitud de ese segmento, que ya vamos a ver cuál es la fórmula. En R2 tenemos que un vector se los puede expresar o se lo debe expresar en dos coordenadas, ¿sí? Donde A y B son números reales. Para representar un vector en R2, bueno, tengo que representar mis dos ejes, el eje de las X, el eje de las Y, y para representar, por ejemplo, el vector 2, 1, tengo que ir siempre, primero ubicar la coordenada en X, estamos en X igual, en este caso X vale 2 e Y vale 1. Cuando X vale 2, dice que tengo que unirlo con Y igual a 1. Entonces, uno a veces, la idea es, para que podamos hacerlo correctamente, lo que uno es, traza, en este caso, una recta paralela al eje Y para X igual a 2 y una recta paralela para X, en el eje X para Y igual a 1. En donde se intersectan esas dos rectas sería el punto final del vector. En este caso, este vector está en el primer cuadrante. En R3, un vector ya tiene, estamos con 3 coordenadas. ¿Por qué? Porque para graficar un vector en R3, tengo que tener los 3 ejes, coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Entonces, recordar siempre que A es coordenada en X, la B es la coordenada en Y y la C es la coordenada en Z. Entonces, empezamos graficando siempre en el XY, ¿sí? Entonces, la coordenada en X la represento acá. Este supongamos que es la coordenada o el valor A. Esta es la coordenada B en Y. Y hago lo mismo que lo anterior, trazo rectas paralelas a los ejes y en donde se unen esas rectas, ahí ya estoy representando la primera parte de mi vector. La coordenada en C, que está dentro de lo que es, corresponde al eje Z, lo que me dice es que subo o bajo determinadas unidades ese punto que yo representé ahí. Entonces, si yo subo mi vector, este punto, determinada cantidad de unidades en Z, este va a ser el punto final de mi vector. Entonces, mi vector va a quedar representado de esta manera. Bueno, ahí se me fue un poquito. Y este sería mi vector U.
¿Cómo hago para encontrar la longitud de un vector? ¿Sí? O el módulo de un vector. Tanto como para R2, es decir, cuando U tiene dos coordenadas, como para R3, el módulo 1 lo representa entre dos barritas entre dos liñitas, ¿sí? Esto, recordar que como la longitud es una distancia, esto siempre va a ser un número y por ser distancia va a ser siempre mayor que 0. Para R2, bueno, el módulo tiene como fórmula, dice que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, la primer componente al cuadrado más la segunda al cuadrado. Es decir, de todas las componentes al cuadrado las sumo y le calculo la raíz cuadrada. Lo mismo para si el vector está en R3. El módulo o la longitud de ese vector tiene como fórmula la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, el cuadrado de A, le sumo el cuadrado de B y le sumo el cuadrado de C. Eso me tiene que dar un número positivo. Tener en cuenta que lo que está dentro de lo que es el radicando, al ser cuadrado y estar sumando, siempre me va a dar positivo. Si me llegase a dar negativo, es porque hay un error de cuentas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que quiero calcular la longitud del vector, no sé, 1, 2, entonces calcular la longitud, o menos 1, 2, vamos a poner, menos 1, 2, nos tendría que quedar la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más la segunda al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Recordar que cuando la potencia es par, el resultado siempre es positivo, o sea que esto me da la raíz de 1 más 4, o sea que es la raíz de 5. Lo dejan expresado así. En su defecto, si es necesario trabajar con el valor, lo aproximan y encuentran cuánto es aproximadamente raíz de 5. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. En R3. Por ejemplo, si mi vector fuera 3/5 más 4/5 y la tercera coordenada fuera 0. Entonces, yo quiero encontrar cuánto mide o cuál es la longitud de ese vector. Entonces, aplico la misma fórmula. La longitud de mi vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado Bueno, y acá si quieren ponen más 0 al cuadrado, que sería la tercer componente. Entonces, bueno, ahí si hacen cuentas, tenemos que es la raíz cuadrada de 9 sobre 25 más, acá me faltó mi cuadrado, 16 sobre 25, y esto me queda 25 sobre 25 raíz, y esto me da raíz de 1, que es 1. Entonces, ¿qué particularidad tiene este vector? Que la longitud de este vector es 1. Cuando los vectores tienen longitud o módulo 1, entonces decimos que el vector se llama unitario. ¿Sí? Eso significa cuando el vector tiene longitud 1.
van a ver que en el espacio, como también en el plano, en R2, hay infinitos vectores, y no todos tienen, como ya vimos en el ejemplo anterior, longitud 1, pero yo dado un vector, lo que puedo hacer es transformarlo en un vector de longitud 1. ¿De qué manera? Bien, habíamos dicho esto, ¿no? Que el vector unitario es aquel que tiene longitud 1. Por ejemplo, si yo quiero hacer, tengo un vector y lo quiero hacer de longitud 1, tanto para R2 o en R3. Entonces, querer hacer un vector de longitud 1, lo que yo tengo que hacer es, obviamente que voy a obtener un vector que es equivalente o equipolente, ¿no? Un vector equipolente es aquel que tiene una ubicación o que es un vector múltiplo del vector original. Entonces, si yo quiero hacer a mi vector u de longitud 1, lo que voy a hacer es, obviamente, voy a obtener otro vector, y lo que voy a hacer es, voy a tomar la longitud del vector u y lo voy a multiplicar por el vector al que quiero hacerlo de longitud u. Esta sería la manera de poder encontrar o hacer un vector de longitud 1. ¿Cómo hago esta operación? Porque este 1 sobre longitud de u es un número, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo, un escalar lo estoy multiplicando por un vector. Y es aquí en donde empiezan el tema de las operaciones entre vectores. Entonces tenemos, ¿qué operaciones yo puedo hacer entre vectores? Así como en matrices no podía hacer cualquier operación, vamos a tener como operaciones es el producto entre escalar o número real, ¿sí? Escalar por vector. Por ejemplo, C por U, donde U es un vector, esto es para R2 y R3, y ese C es un número real, cualquiera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer menos 2 por el vector menos 1, 3, 4, este vendría siendo mi escalar C y este vendría siendo mi vector U. ¿Cómo se resuelve? Bueno, tengo que hacer el escalar multiplicado cada coordenada del vector. Entonces tendré que hacer menos 2 por menos 1 va a quedar formada la primera coordenada. La segunda va a quedar menos 2 por 3 y la última va a quedar menos 2 por 4. Entonces, multiplicar al escalar menos 2 por el vector menos 1, 3, 4 nos va a dar como resultado la primera coordenada 2, la segunda menos 6 y la tercera menos 8. Entonces, volviendo a lo que es querer transformar un vector unitario, cualquier vector que no tenga longitud 1 en un vector unitario, por ejemplo, si yo tengo el vector u formado por vamos a poner algo más sencillito, 3, 4, 0. Y quiero hacerlo de longitud 1, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, vamos a verificar que este vector no es de longitud 1. ¿De qué manera? Haciendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, que yo tendré que hacer la primer componente al cuadrado, sumarle la segunda
y sumarle la tercera. Entonces lo que me queda acá es raíz de 25 y esto me queda 5. Es decir, que este vector no es unitario, no es de longitud 1. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo de longitud 1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente voy a tener un vector equivalente al u y voy a tener que tomar la longitud del vector u y hacer 1 sobre la longitud de mi vector, multiplicarlo por el vector al cual yo quiero hacer de longitud 1. Recordar que este es mi u y esto que está acá, este numerito, es la longitud de u o el módulo de u. Entonces, el 1/5 es un escalar. Multiplicado por el vector me va a quedar 3 por 1/5. Vamos a escribirlo. La segunda componente va a ser 4 por 1/5. Y la tercera va a ser, bueno, 1/5 por 0. Y entonces mi nuevo vector que va a tener en este caso igual dirección y sentido que el vector u, pero de longitud 1, tiene como coordenadas el vector 3/5, 4/5 y 0, que es el vector anterior que les di como ejemplo que tenía longitud 1. Bien, esta es la forma entonces de poder encontrar un vector unitario, o hacer a cualquier vector como vector unitario, es decir, de longitud 1. Y ahí estamos usando la operación de escalar por vector. ¿Cuál es la otra operación que se puede llegar a hacer? Tenemos suma o resta de vectores, ¿sí? Obviamente que siempre tengo que estar trabajando con vectores en el mismo espacio, ¿no? No puedo sumar un vector de R2 con uno de R3. Entonces, por ejemplo, vamos directamente a los ejemplos, porque, bueno, esto ya ha sido dado en la teoría, estamos haciendo un repaso. Tenemos, si el vector u fuera de coordenadas -1, 3, 4, y el vector b fuera de coordenadas, bueno, a ver, 2, 1, 0. ¿Cómo tendría que hacer yo? Estos obviamente, si observamos, están en R3. O sea, lo que me da a dar por resultado es otro vector en R3. Idem si estuviésemos trabajando en R2. Tengo dos vectores en R3 que se quieren sumar. La suma siempre va a ser posible y la resta también. Va a ser otro vector de R3 y ¿cuáles van a ser su componente? Bueno, la suma de las componentes correspondientes. Es decir, que las componentes o las coordenadas de este vector suma va a ser la suma de las primeras coordenadas, es decir, -1 más 2. La suma de las segundas coordenadas, 3 más 1. Y la suma de las terceras coordenadas. Entonces, haciendo las operaciones, eso me queda que el vector suma tiene como coordenadas 3, 4, 4. Y si tuviéramos que hacer la resta, bueno, acá como siempre les decimos, cuando vayan a restar, tengan cuidado con los cambios de signo. ¿Cómo obtengo el vector resta? Bueno, el vector resta se obtiene, ese nuevo vector, sus coordenadas van a ser las restas de las coordenadas correspondientes. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que restar las primeras coordenadas, restar las segundas coordenadas, y las segundas coordenadas y restar las terceras. Entonces, ese vector me va a quedar con coordenadas -3, 2 y 4. Aquí estamos viendo que los vectores se pueden o se representan
con sus coordenadas. Hay otra expresión que me permite a mí, o la que van a encontrar, que un vector se puede escribir como combinación lineal de los versores. Es decir, la expresión canónica de un vector. Es decir, uno debe saber interpretar qué significa cuando un vector está expresado en forma canónica. Por ejemplo, yo tengo un vector genérico de R3, es de igual manera para R2. Yo este vector lo puedo descomponer como suma de tres vectores. Por ejemplo, si yo resuelvo esa suma algebraica que tengo ahí de vectores, lo que yo obtengo es el vector de coordenadas ABC. Entonces, todo vector siempre se puede escribir como combinación lineal de los versores I, J y K. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, es decir, que yo a este vector U, tenerlo como en tres coordenadas va a ser equivalente a escribirlo A I más BJ versor más K versor. Por ejemplo, si yo tuviera el vector U de la forma menos 3i más 4j menos 5k. En coordenadas, este vector, esto está en forma canónica. Escribir este vector con sus coordenadas sería: la primera coordenada vale menos 3, la segunda vale 4 y la tercera vale menos 5. De dos maneras distintas los van a encontrar en los prácticos, de manera canónica o de manera en sus coordenadas cartesianas, ¿sí? El tema es manejar esas dos formas de escribir un vector. ¿De qué otra manera puedo escribir un vector? Yo puedo tener también dos puntos, por ejemplo A y por ejemplo B. Yo puedo obtener el vector que va de A hacia B. O puedo obtener el vector que va de B hacia A. ¿Sí? Es decir, que dado dos puntos, yo puedo obtener un vector que va de A hacia B o de B hacia A. En este caso, no tenemos las coordenadas del vector, pero sí tenemos el inicio, dónde inicia el vector y dónde finaliza. ¿Cómo hago para obtener las coordenadas de ese vector? Por ejemplo, si yo tuviera vamos a escribir, a ver, de manera genérica. Supongamos que el punto A es de coordenadas. Siempre lo voy a hacer para R3, pero esto se replica para R2. De coordenadas, tengo un punto. A1, A2, A3 son sus coordenadas. Generalmente los puntos se diferencian de los vectores porque el vector principalmente siempre tiene que llevar la flechita arriba, ¿sí? Y generalmente los puntos suelen nombrarse con mayúscula, como para que se diferencien. Y geométricamente, obviamente, ustedes los tienen que diferenciar. ¿Sí? Esto es un punto y esto es un vector. Sí, geométricamente, no gráficamente. Entonces, si yo quiero encontrar el vector U, por ejemplo, que vaya de A hacia B, lo que tengo que hacer para encontrar las tres coordenadas de ese vector es restar las coordenadas correspondientes de los puntos. Es decir, que yo haré B1 menos A sub 1, B2 menos A sub 2 y B3 menos A3.
¿Cuál es la diferencia entre este vector, ¿sí?, que anda, que va del punto A a B y este que encontré acá? Bueno, que cuando los vayan a graficar, el vector U parte del origen de coordenadas, ¿sí? Acá va a andar U. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Y la única diferencia es la ubicación en el espacio, pero sigue teniendo la misma, es el mismo vector, tiene el mismo sentido, tiene la misma dirección y tiene la misma longitud. Lo único que cambia es que la ubicación en el espacio está. En las coordenadas, cuando se las encuentro en U y lo represento, tiene punto inicial en el origen de coordenadas. En cambio, el otro está en el espacio en otro lugar. A esto que se les llaman vectores equipolentes. Vectores son equipolentes cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido, la misma longitud, y lo único que cambia es la ubicación en el espacio. Van a ver, bueno, más adelante y en otras materias, que generalmente da más información cuando uno tiene el vector en el origen, ¿sí? Y no dando vueltas por el espacio. Entonces lo que uno hace es lleva el vector al origen de coordenadas y eso permite trabajar de alguna manera o un poco más fácil, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de ese vector que tiene como punto inicial y final a B? Es la misma interpretación y es la misma definición de longitud, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, que yo voy a tener que hacer B1 menos A sub 1 al cuadrado, la sumarle B2 menos A2 al cuadrado, más B3 menos A3 al cuadrado. Repito de nuevo, esto por ser una longitud, por ser una medida, siempre tiene que dar positivo. ¿Está? Bueno, vamos a pasar con el profe. Él les va a desarrollar un ejercicio de operaciones entre vectores. Ricardo, a ver, dejo de compartir pantalla. De acuerdo. Buenos días, Vivi. Buenos días a todos. Buen día. Comparto primero el práctico para que nos ubiquemos en el ejercicio. Nosotros vamos a desarrollar el ejercicio 4, el inciso D. Recuerden que el ejercicio 3 estaba dado con 4 consignas distintas para vectores en R2. Y el ejercicio 4 se refería a las mismas consignas del ejercicio 3, pero con vectores en R3. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el D, la consigna D, el ítem D, perdón, donde nos piden que hagamos productos de un escalar por vectores, sumas y restas. O sea, vamos a usar las 3 operaciones que les estuvo explicando recién el profesor. Así que vamos al ejercicio. A ver un segundo. Vamos a compartir. Hoy empezamos mal. Este es el siguiente. Vamos a dejar de compartir este y lo vamos a buscar. La lluvia, la lluvia. Sí, la lluvia, sí. A ver, un segundito que lo debo tener. Ya estamos, ya estamos. Ejercicio el 4.
Bueno, a ver si ahora podemos. Bueno, no me lo quiere tomar. Ahora vamos a parar de grabar un ratito, vamos a ubicar el ejercicio. Bueno, vamos a compartir ahora el ejercicio 4. El ejercicio 4, como lo vimos en el inciso D del ejercicio 3, nos pide justamente la multiplicación de un escalar por un vector, también por otro vector, y la suma y resta de esos productos. Ya lo vamos a ver en detalle. Nos dan los tres vectores y la operación que nos piden es hacer 5 por el vector u, o sea, el escalar 5 por el vector u, e eso sumarle el producto del escalar 2 por el vector b, y a eso restarle el valor del vector w. Todos en R3, en tres dimensiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya Vivi se lo explicó muy bien. El producto de un escalar por un vector no es otra cosa que multiplicar a cada uno de los componentes de ese vector. En el caso del vector u, se multiplicará por sus tres componentes en x, en y y en z. O sea, será 5 por el primer componente, o llamémosle u sub 1, 5 por el segundo componente, llamémosle u sub 2, y 5 por el tercer componente o la tercer componente, que es u sub 3. Eso sería para el producto de un escalar por un vector. En el caso de suma y restas, también se los acaba de explicar la profesora, se van a sumar o restar componentes a componentes. En el caso de que tengamos que obtener primero 5 por u y después 2 por el vector b y sumarlos, vamos a sumar componente a componente. O sea, el primer componente de este resultado se lo vamos a sumar al primer componente de este resultado. Ese nos dará la primera coordenada del vector suma, vector u más vector b. Después sumaremos la segunda componente del vector resultado de multiplicar 5 por u, la sumaremos al vector resultado de multiplicar 2 por b. Nos dará la segunda coordenada y así haremos con la tercera. Y así tendremos las nuevas coordenadas de ese vector suma u más b. Bueno, vamos a empezar a solucionar. O sea, el primer término que tenemos que definir es 5 por el vector u. Entonces hacemos distributiva del escalar por cada uno de los componentes del vector u. 5 por 1, 5. 5 por menos 2, menos 10. 5 por 3, 15. El segundo término, que vamos a solucionarlo primero, que va a ser el escalar por el vector b, no es otra cosa que llevamos los componentes del vector b corta y lo multiplicamos por 2. 2 por 3, 6, 2 por 0, 0 y 2 por 0, 0. Ya tenemos los vectores resultantes de haber multiplicado los escalares por cada uno de los componentes de cada uno de los vectores. Estos dos vectores resultantes se suman y a eso les tenemos que restar el vector w. Los disponemos como tal cual los encontramos: 5 menos 10, 15, más 6, 0, 0, y a eso le restamos el vector w. Acá podemos hacer o la suma por un lado y después la resta, o como es una operación que se puede hacer tanto suma como restas
en la misma característica, podemos operar directamente las primeras componentes de cada uno de los vectores sumando y restando. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primer componente del vector resultado primero, que es 5, le vamos a sumar el primer componente del vector b por 2, que va a ser 6, y a ese resultado le vamos a restar el primer componente del vector w. Por lo tanto, 5 más 6, 11, menos 2, 9. La segunda componente de cada uno de los tres vectores, operamos menos 10 más 0 menos 10, menos 3, menos 10 menos 3, me da menos 13, y el último componente 15, o sea, lo que vendría a ser el U3 de este resultado, 15 más 0 menos 1, perdón, menos 1, pero hay un menos antes, disculpen, 15 menos 1 me da 16. Y ahora tengo ya generadas las tres coordenadas de esta operación que nos dieron para los tres vectores. No sé, Vivi, si querés agregar algo más. No, bueno, ahí ven que el profesor va haciendo las cuentas en un solo paso. Si en un momento no se llegan bueno, a dar cuenta, la idea es vayan tomando de a dos vectores, por ejemplo, hagan la suma entre U y B, y ese resultado después lo restan le restan W, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, por ejemplo, en el último, cuando tienen que restar, que hacen menos menos 1, ¿sí? Tener en cuenta el cambio de signo, ¿está? Por ahí, si les es más cómodo y más claro, vayan tomándolos de a dos los vectores, los van operando y bueno, así van terminando de hacer la operación que se les pide. No sé si podemos compartir el práctico, Ricardo. ¿Sí? ¿Qué ubicación, Vivi? No, el de las operaciones. Bueno, aquel que estuvimos resolviendo recién, el 4. Sí, bueno, ahí tienen un par de operaciones para hacer, como dijo el profe, y estamos viendo. En el ejercicio 3 están con vectores en R2 con dos coordenadas y en el 4 tienen que hacer esas mismas operaciones en R3, ¿sí? Con coordenadas, vectores con coordenadas, con tres coordenadas. ¿Está? Ya en el 5 tienen que determinar el vector que va de P a Q, que es lo que yo expliqué, cuando tiene un inicio en P y un final en Q. Nada más que yo se los trabajé con A y B, ¿no? Los puntos A y los puntos B, pero la interpretación tiene que ser la misma, ¿sí? Después en el 6 tienen que determinar el módulo de los vectores obtenido en el inciso anterior. Es decir, una vez que ustedes en el 5 hallaron las coordenadas de los vectores, le calculan la longitud o el módulo, ¿sí? Bueno, ya después tienen el 7, que se los vamos a dejar a ustedes para que lo resuelvan, que tienen un vector U con coordenadas U sub 1, U sub 2 y U sub 3, les dice que el módulo vale 13, es decir, que la longitud vale 13 y las dos primeras componentes son 3 y 4. Entonces tienen que encontrar la tercera componente U sub 3 para que la longitud o el módulo valga 13. Es decir, que ahí con lo que tienen que trabajar es reemplazar en el vector genérico que les dan las primeras dos componentes, 3 y 4. U sub 1 vale 3, U sub 2 vale 4, y trabajar a la par con el tema de encontrarle la longitud a ese vector y igualarlo a 13. ¿Sí? Entonces van a ver que les queda una ecuación sencilla cuya variable va a ser U sub 3. Y entonces ahí van a encontrar la tercer componente de ese vector. Bueno, eso queda para ustedes. La respuesta está en las soluciones del trabajo. Obviamente que si no sale, tenemos el foro para comunicarnos, está, y hacen las consultas necesarias. Hasta acá vimos 3 operaciones entre vectores. ¿Podemos compartir la pizarra, Ricardo? Sí. Que era, ¿cómo hago para multiplicar un escalar por un vector? ¿Cómo lo sumo y cómo lo resto? La suma y la resta es
componente a componente, suma o resta de coordenadas. Otra de las operaciones que podemos hacer entre vectores se llama producto escalar o punto. Perdón, se me borra. El producto escalar o punto o punto entre dos vectores, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer el producto escalar se simboliza con un puntito, ¿sí? De esa manera se simboliza el producto escalar. Esto lo que me va a dar es un número real, ¿sí? Y no es hacer el producto de las coordenadas correspondientes. Ojo con eso. Entonces, supongamos que esto lo vamos a ver en R3. Si yo tengo que mi vector U tiene coordenadas, bueno, U sub 1, U sub 2, U sub 3, y mi vector B tiene coordenadas B1, B2 y B3, el producto escalar se va a definir como la suma de los productos de las correspondientes coordenadas. Es decir, voy a multiplicar las primeras coordenadas, es decir, U sub 1 por B sub 1. Le voy a sumar el producto de las segundas coordenadas, U sub 2 por B sub 2. Y le voy a sumar el producto de las terceras coordenadas, U sub 3 por B sub 3. Esto me va a dar un número real, ¿sí? Como ya dijimos, si es un número real, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cero. ¿Para qué usamos el tema del producto escalar? Bueno, tiene varias aplicaciones. En este caso, una de las propiedades que tiene el producto escalar nos dice que si el producto escalar entre dos vectores me da cero número, no cero vector, porque me da un número real, entonces yo puedo decir que U y B son perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Y si yo tengo que U y B son perpendiculares u ortogonales, puedo deducir o puedo afirmar que el producto escalar me va a dar cero. ¿Qué significa esto en función de que sean perpendiculares? Lo que va a significar geométricamente es que el vector o los dos vectores van a formar un ángulo de 90 grados. Eso significa que sean perpendiculares u ortogonales. ¿Cuál es otra de las aplicaciones que tiene el producto escalar? Es que, bueno, me ayuda a encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Entonces, ángulo entre dos vectores. Por ejemplo, se simbolizaría ángulo entre U y B si fueran esos dos vectores, ¿no? Los dos vectores a los que yo quiero encontrar qué ángulo forman, ¿sí? Entonces, la fórmula que a mí me permite encontrar el ángulo entre dos vectores usando el producto escalar sería, si llamamos alfa al ángulo que forman los vectores U y B, ¿cómo voy a encontrar yo ese ángulo? Bueno, la formulita es coseno del ángulo alfa es igual al
producto escalar entre U y B, lo divido todo por el módulo de U por el módulo de B. Obviamente que cuando hagan esta cuenta, este cociente, esto me va a dar un número, ¿sí? Y recordar que me va a quedar el coseno de alfa igual a un número. ¿Cómo tengo que hacer para encontrar el ángulo? Bueno, uno tiene que decir, el coseno pasa al otro lado, entonces el ángulo me va a quedar arco coseno de todo este número o de todo este cociente. ¿Está? Que lo pueden obtener en grados o en radianes, ¿sí? ¿Qué otra información me puede dar el producto escalar? Bueno, que no sé si lo vieron en la teoría, pero cuando el producto escalar entre dos vectores me da positivo, el ángulo que forman o el ángulo que van a formar esos dos vectores es un ángulo agudo, ¿sí? Si, como vimos anteriormente en la propiedad, el ángulo entre los dos vectores me da 0, entonces el ángulo que forman es de 90 grados. Y si el producto escalar entre esos vectores me da menor que 0, entonces ese ángulo que yo voy a obtener es obtuso o es mayor que 90 grados, ¿sí? Bueno, esa es una de las aplicaciones o es en donde uno puede usar el producto escalar. Cómo encontrar el vector, el ángulo entre dos vectores. Ricardo, ¿usted tiene el ejemplo para trabajar? Sí, viví el ejercicio 9 del práctico. Bueno, ahí dejo de compartir. De acuerdo. Vamos a ver primero el ejercicio. ¿Se ve bien, Vivi? Sí, sí, se ve correcto, es bien. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 9 del práctico. Nos dan dos vectores, el vector U y el vector B, en R3. ¿Mm? Nos dan sus coordenadas o sus componentes. Y nos piden calcular A, el producto escalar de U por B, del vector U por el vector B. La segunda consigna es calcular el módulo de cada vector, o sea, del U y del vector U y del vector B. La tercera consigna es averiguar el ángulo que forman dichos vectores y en la consigna última, en la D, nos dicen que el valor, tenemos que buscar el valor de M para que un nuevo vector, el vector W, que tiene como coordenadas 0,30, M, sea ortogonal, o sea, que sea perpendicular al vector B que ya nos dan como dato. Así que vamos a ir a resolverlo. Bueno, hoy seguimos mal, ¿no? Hay un desorden de ejercicios hoy. ¿Se ve el ejercicio 9? ¿Vive ahí? No, no todavía. Ahí está. Bien. A ver si podemos ampliarlo un poquito. Bueno, hoy sin duda que no es mi día, Vivi. Hay un problemita inclusive. Vamos a trabajar así, vamos a tener paciencia, vamos. Bueno, el ejercicio 9 yo lo quería ampliar un poquito para que se viera mejor, pero entiendo que se ve. Bueno, vamos a trabajar ahí.
el ejercicio 9, en su primer ítem, nos está pidiendo el producto escalar de U por B. Bueno, como ya Vivi les explicó, el producto escalar no es otra cosa que la suma del producto de los respectivos componentes de los vectores. Para hacer un producto escalar, siempre es necesario que los vectores estén en la misma dimensión, o sea que los dos deben tener la misma cantidad de componentes, o sea, eso quiere decir que deben estar o en R2 o en R3. No podemos hacer un producto escalar de un vector en R2 por otro de R3. A eso me quería referir. Entonces, tanto sea la suma de los componentes o expresados como coordenadas en X, en Y o en Z, siempre va a ser la suma de cada una de sus respectivas componentes, multiplicadas entre sí, lógico. Entonces tenemos nuestros dos vectores y esto es lo que hay que remarcar y subrayar y grabarse a fuego el tema de que el resultado de un producto escalar o también llamado producto punto siempre nos va a dar un número. ¿M? Y eso lo vamos a ver después un poquito cuando avancemos en el práctico, que ya vamos a poder obtener otras cosas, pero con otro tipo de producto. Pero este producto escalar o punto siempre nos va a dar un número. Entonces vamos a hacer nuestro producto escalar multiplicando o haciendo el producto de la primer componente del vector u por la primer componente del vector b. A eso le vamos a sumar el producto de la segunda componente del vector u por la segunda componente del vector b, y a eso le vamos a sumar el producto de la primera componente, la tercera componente del vector u por la tercera componente del vector b. Esto no es otra cosa que ya echan los productos, 1 por 2, 2, 2 por menos 1, menos 2, hay un más, pero va a quedar menos, y 3 por 4, 12. Lógico, acá 2 menos 2, más 2 menos 2 se van y nos queda que el resultado del producto escalar de u, del vector u por el vector b, es igual a 12. Ya tenemos la primera consigna solucionada. Respecto a la segunda, ya Vivi les dio la fórmula de módulo. El módulo, o sea, la longitud, o sea, la medida del vector, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de sus componentes sumados y esos componentes al cuadrado y sumados. O sea, vamos a ver primero el módulo del vector u, cuyos componentes eran 1, 2 y 3, y lo vamos a representar como la raíz cuadrada de la primer componente al 1 al cuadrado, sumada a la segunda componente 2 al cuadrado, y sumada a la tercera componente de u al cuadrado. Hacemos las potencias y las sumamos, dentro de la raíz cuadrada nos va a quedar 14, por lo tanto solucionamos esa raíz cuadrada con la máquina y el módulo de u nos va a quedar en 3,74. Ya tenemos el primer módulo, sacamos el segundo exactamente igual, o sea, nada más que cambiamos del vector, el vector b, vamos a hacer la raíz cuadrada. Recuerden lo que les dijo Vivi, este número dentro de la raíz cuadrada siempre va a quedar positivo, acuérdense que son potencia al cuadrado, por lo tanto, por más que tengamos un menos 1, este número al cuadrado se va a volver positivo. Hacemos las potencias, sumamos, dentro de la raíz nos queda 21, y una vez solucionada, el módulo de b va a ser 4,58. 4,58. Ya tenemos calculado los dos módulos que nos pide el ejercicio. Vamos al ítem C, que nos piden el ángulo que forman los vectores. A ver, lo voy a leer acá por las dudas para
Sí, el ángulo que forman dichos vectores, o sea, el vector u y el vector b. También Vivi les había dado la fórmula de cómo calcular ese ángulo. Era coseno de, yo le pongo tita, ella le puso una otra letra griega, alfa, eso es indistinto. El coseno de tita, en este caso llamémosle tita a ese ángulo que forman u y b, el vector u y b, va a ser igual al producto escalar del vector u por el vector b, sobre el módulo del vector u por el módulo del vector b. Siempre y remarcando el resultado, como se los dijo la profesora, va a ser un número real. Vamos a nada más que reemplazar, porque ya el ejercicio nos los pedía, así que ya tenemos obtenido el producto escalar y tenemos los módulos de los dos vectores. Así que no hacemos otra cosa que reemplazar el valor que nos está pidiendo el producto escalar por el valor que nosotros obtuvimos en el ítem A, que era 12. Lo colocamos y nos pide dividirlo por el producto de los dos módulos. Los dos módulos ya los tenemos, los agregamos, hacemos el producto de los dos módulos, que nos queda 17,13, por lo tanto, la división entre los dos, 12 dividido 17,13, nos da el coseno del ángulo de que forman los dos vectores, que es 0,7. ¿Cómo encontramos nosotros el ángulo? La profesora se los dijo, para obtener el ángulo de ese coseno que obtuvimos como dato, vamos a obtener el arco coseno de ese valor de 0,7. ¿Cómo hacemos en la calculadora? Presionamos la tecla Shift, coseno, agregamos el 0,7 y vamos a obtener el resultado de ese ángulo tita, que nos va a dar 45 grados 57 minutos, que es el ángulo que forma los vectores u y b. Tenemos resuelta la tercera consigna, vamos a la última, que es la D, en las cuales nos decía, nos daba un valor de W, que ustedes lo tienen acá detallado, un vector W, me falta la flechita, disculpen ahí, falta la flechita, vector W, 0 como primera componente, 3 como segunda componente, y M, la letra M como tercer componente. M es una incógnita. Y justamente nos piden qué valores va a tomar M para que este vector, recuerden que acá agregarle la flecha, este vector W sea ortogonal al vector B, que ya lo teníamos como dato. Entonces, sabemos, y se los acaba de decir la profesora, ortogonal es lo mismo que decir perpendicular. Un vector ortogonal es un vector perpendicular a otro. Y esta igualdad también se les acaba de explicar la profesora, que si hablamos de perpendicular, significa que el producto escalar de esos dos vectores debe ser igual a cero. Si nos da cero, y la profesora se los dio como ida y vuelta, o sea, si el producto escalar nos da cero, significa que los vectores son perpendiculares, o sea que son ortogonales, exactamente el mismo término. Entonces, vamos a obtener vamos a representarlo, esa situación de que W sea perpendicular a B, por lo tanto vamos a hacer el producto escalar de B por el del vector B por el vector W. Y eso nos va a tener que dar 0 para que esa condición se cumpla, para que B sea perpendicular a W. Agregamos los valores en sus coordenadas tal cual las tenemos. Recuerden que el vector B es dato, es 2 menos 1, 4, primera coordenada 2, segunda coordenada menos 1, tercera coordenada 4, y el vector W lo tienen acá detallado, primera coordenada 0, segunda coordenada 3, tercera coordenada la letra M. Reemplazamos, hacemos el producto de las dos respectivas primeras coordenadas, o sea que sería 2 por 0, las primeras coordenadas de ambos vectores. A eso le sumamos las segundas coordenadas de cada de los dos vectores, menos 1 en B y 3
en W, o sea que menos 1 por 3. Y la última coordenada, la tercera en B, que es 4, y lo multiplicamos por M, que es nuestra incógnita, que es la tercera coordenada en el vector W. Y eso lo igualamos a 0. Y despejamos, o sea, hacemos el producto y sumamos lo que podemos. O sea que nos queda 2 por 0, 0, menos 1 por 3 nos queda menos 3, y nos queda más 4 por m, no lo podemos todavía, no lo podemos separar, no lo podemos despejar, pero sí vamos a seguir despejando para que de forma de obtener el valor de m. Este resultado que tenemos acá, para despejar m, pasamos el menos 3 que está restando, lo pasamos sumando al otro miembro, y el 4 que está como producto de m, lo pasamos como dividiendo. Por lo tanto, despejando nos queda que m tiene que tomar el valor de 3 cuartos para que justamente el vector w, este signo significa sea perpendicular al vector B. Y ahí concluimos con todo el ejercicio. No sé si Vivi, si querés agregar algo. No, está. Ahora igual les iba a dejar un ejercicio de ángulo entre vectores, como para que resuelvan. Por ahí creo que donde suelen más equivocarse es en el tema cuando tengo que encontrar el ángulo, ¿sí? Sí, Así ahí lo... que sí. Vamos a la pizarra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejercicio más. Bueno, en este ejercicio vamos a encontrar, o la idea es poder encontrar el ángulo como un ejemplo más entre los vectores. U, que tiene coordenadas menos 2, 1, 3, y el vector B, que es de coordenadas 1, 3, 2. Lo que tengo que encontrar es el ángulo que forman U y B. Recuerden que para encontrar el ángulo entre dos vectores, usando este concepto que estamos viendo hoy de producto escalar, ¿sí? Porque esto se puede encontrar aplicando otros conceptos, aplicando el concepto de producto escalar, nosotros sabemos que para encontrar el ángulo entre los vectores yo tengo que plantear que el coseno del ángulo que yo tengo que encontrar es el cociente entre el producto escalar dividido el producto de los módulos. Entonces, yo necesito tres datos siempre. El producto escalar entre U y B, eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Ese producto escalar vale 7. Y ahí, si recordamos el ejercicio anterior del profe, a ustedes el producto escalar les había dado un número positivo, o sea que el ángulo que uno tiene que encontrar es agudo, y es cierto, el profe le dio un ángulo agudo. Y en este caso, el producto escalar me da 7, o sea que el ángulo, lo que le está diciendo ya esa información es que tengo que encontrar un ángulo menor de 90. Si yo llego a encontrar un ángulo mayor a 90 es porque hice mal las cuentas o calculé mal pasé mal o calculé mal en la máquina cuando pasé el arco coseno. ¿Sí? ¿Qué más necesito? Necesito las longitudes o el módulo, en este caso de U, que también se lo voy a dejar a ustedes y eso me da raíz de 14, y la longitud del vector B, que también me va a dar raíz de 14. Entonces, todas esas cuentitas las van a hacer ustedes para ir practicando. Entonces, una vez que yo tengo esta información, sabiendo que tengo que encontrar el ángulo agudo, lo que yo voy a ir y reemplazar en mi formulita. Coseno de alfa va a ser igual a el producto escalar medio 7 dividido
el producto de los módulos, que sería raíz de 14 por raíz de 14. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como raíz de 14 al cuadrado, que raíz de 14 al cuadrado me queda 14. Entonces estoy diciendo que el coseno de ese ángulo que yo tengo que encontrar es igual a 1/2, porque simplifico 7 sobre 14, ¿no? Dividiendo por 7, me queda 1 y me queda 2. En donde el coseno para el primer cuadrante sería el coseno del ángulo vale 1/2, bueno, cuando para 60 grados, o si lo quieren escribir como pi sobre 3 radianes. Bueno, eso lo van a calcular ustedes y van a verificar que el ángulo vale 60 o pi sobre 3 radianes, 1/3 de pi. Queda como actividad para que la terminen. Entonces ya tienen 2 ejemplos ahí de cómo encontrar el ángulo entre dos vectores. Y último concepto al que vamos a pasar es, así como vimos que los vectores pueden ser ortogonales, es decir, cuando tienen un ángulo de 90, vamos a ver el concepto de vectores paralelos. Vectores paralelos. Entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Y bueno, si yo tengo mi recta de acción y tengo un vector U y un vector B, hay dos posibilidades. Que tengo mi vector U y mi vector B va en sentido contrario. ¿Qué ángulo forman? Y bueno, en este caso, si observan, el ángulo que forman no hay ángulo, o sea que en este caso el ángulo que van a formar U y B va a ser de 0 grado. En el caso que sigue, que es donde tienen sentidos opuestos, el ángulo va a ser de 180, es decir, que dos ángulos son paralelos o cuando no tienen ángulo vale 0 grado o cuando son 180. En el primer caso tienen la misma dirección y el mismo sentido, y en el caso siguiente tienen, obviamente, en ese caso sería la misma dirección, pero sentido contrario, ¿sí? Entonces, de manera general, porque después en el próximo producto que veamos, la otra clase, vamos a ver usando el producto cruz cuando dos vectores paralelos, pero esta es la definición general. Dice que si yo tengo un vector U de coordenadas U sub 1, U sub 2, perdón, acá. U sub 2 y U sub 3, y el vector B tiene coordenadas genéricas B1, B2 y B3, decimos que U es paralelo al vector B. Sí. ¿Qué ocurre? Se da la proporcionalidad entre las coordenadas correspondientes, es decir, U sub 1 es a B sub 1, como U sub 2 es a B sub 2 y U sub 3 es a B sub 3. Van a ver que en esos tres cocientes, porque terminan siendo cocientes, me tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Vamos a ejemplos. A ver, si yo tengo que el vector U tiene coordenadas -2, 4, -6, y el vector B tiene coordenadas 1, -2, 3, vamos a ver si estos vectores son paralelos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Es U paralelo a B? ¿Qué tenemos que hacer? La proporcionalidad entre las componentes, entonces yo voy a decir -2 es a 1, como 4 es a -2, como
menos 6 es a 3. Acá lo que me queda es menos 2, en el segundo cociente me queda menos 2 y en el tercer cociente me queda menos 2. ¿Está? Entonces, ahí diríamos que la constante de proporcionalidad es menos 2. Entonces, uno está diciendo que estos vectores son paralelos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si mi vector u tiene como coordenadas 1, 3, 2 y mi vector b tiene como coordenadas, a ver, perdón, acá vamos a poner, acá va menos 2. Y el segundo vector tiene como coordenadas el 2, 6, 4. De nuevo, ¿cuál es la pregunta? ¿Será u paralelo a b? Hagamos la proporcionalidad entre las componentes. Digo, 1 es a 2, como 3 es a 6, como menos 2 es a 4. La primera me sigue dando un medio. La de 3 sobre 6 me da un medio, pero la tercera me da menos un medio. Es decir, que hasta acá viene siendo, se da la proporcionalidad, pero ya con la tercera no. Entonces, acá vamos a decir que u, tacho, no es paralelo al vector b. Y un ejemplo más, que es el que tienen en el práctico, muy similar, se trabaja de la misma manera. Si yo tengo el vector u formado por coordenadas menos 2 a 1 y el vector b me queda igual a 4 menos 6 menos 2, inciso A, ¿cuánto debe valer A para que U sea paralelo a B? ¿Está? Bueno, acá aplico la definición de paralelismo entre dos vectores, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tengo que plantear la proporcionalidad entre las componentes correspondientes. Entonces, vamos a decir, la proporcionalidad entre menos 2 es a 4, se debería dar todo igual, ¿no? A es a menos 6, y eso debiera ser igual a 1 a menos 2. Acá, si observamos, esto me queda menos un medio. Esto no lo puedo resolver porque es lo que tengo que hallar en el valor de A. Y esto es igual a menos un medio. En definitiva, lo que yo estoy diciendo es que menos A sobre 6 tiene que ser igual a menos un medio. Entonces, ahí lo único que me queda es despejar. Si yo multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad, voy a quedarme con A sobre 6 igual a un medio. Ahí paso mi 6 que está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Y qué me queda? Que A es igual a 6 medios, o sea que A vale
3. Entonces, cuando A vale 3, esos vectores son paralelos. Queda para ustedes, como siempre le decimos, ir y corroborar la proporcionalidad entre las coordenadas, ¿no? De las componentes de los vectores. Otra pregunta que se puede llegar a hacer en este ejercicio es, bueno, ¿cuánto vale A para que el vector U sea perpendicular al vector, perdón, al vector B? Perpendicular u ortogonal, es decir, cuando el ángulo mide 90 grados, ¿sí? Entonces, recordar la propiedad que dice que si dos vectores son perpendiculares o ortogonales, el producto escalar vale 0 o al revés, ¿sí? En este caso, lo que yo tengo que plantear es que si quiero encontrar qué valores toma, vamos a copiar de nuevo las componentes de U. Para que estos vectores sean perpendiculares, el producto escalar, que es como el ejemplo que les hizo hace rato el profe, tiene que valer sí o sí 0. Entonces, vamos a plantear que U por B tiene que ser 0, 0 número. Entonces, nos va a quedar menos 2A1, producto escalar o producto punto con 4, menos 6, menos 2, y todo ello lo voy a igualar a 0. Producto escalar es la suma del producto de las correspondientes componentes, es decir, menos 2 por 4, menos 8. A por menos 6 me queda menos 6A. Y 1 por menos 2 me queda menos 2. Y esto es igual a 0. Bueno, menos 8 menos 6 me queda menos 10 menos 6A. Y como ven acá me queda una ecuación sencilla de resolver. Si yo paso el menos 6A para el otro lado, me va a quedar menos 10 igual a 6A. Y ese 6 pasa dividiendo, entonces me queda 10 sextos. Y si lo simplifico, me va a quedar menos 5 tercios. Por lo tanto, para que estos sean perpendiculares, A tiene que valer menos 5 tercios. Bueno, lo planteamos porque hay un ejemplo similar en el práctico. Bueno, Ricardo, no sé si alguna acotación que pueda dar, que quiere dar, ¿no? Lo Bueno, único, Vivi, remarcar, ¿no? Un poquito la confusión que después los alumnos vemos que persiste en el cuatrimestre. El producto escalar es un número, eso ya la clase que viene hablaremos del producto vectorial y sí, se presta confusión, ¿no? sí. Bueno, no sé si podremos compartir el práctico. De acuerdo. La actividad para el día de hoy solo llega hasta producto escalar. Ya el miércoles estamos terminando el práctico de producto de vectores. Este es el ejercicio que desarrollamos, el 9, Vivi, no sé si querés ver de ahí en adelante. Sí, bueno, en realidad seguiría el 10, pero bueno, Sí, hay un error de tipeo, es el 10. Bueno, ahí tienen que plantear en el 11, les dan los módulos y le dan cuánto vale el coseno. Entonces lo que tienen que encontrar ustedes es el producto escalar. ¿Está? En el 12 es como el ejercicio que yo les acabo de hacer recién, en donde está esto en R2, ¿sí? Vean ahí que los vectores están en forma canónica, ¿sí? Y tienen que determinar el valor del parámetro de A en el vector B para que los vectores sean ortogonales y sean paralelos. Y de igual manera en el 3 se les pide que hagan la misma actividad,
para U y B con esas coordenadas, ¿no? En donde el parámetro ahora ya lo tienen en el vector U. Y después ya sigue el tema de la clase que viene, que es otra de las operaciones que podemos hacer con el producto entre vectores, ¿sí? Así que hasta el ejercicio 13 sería que tienen que desarrollar y ya para la clase que viene tienen que tener bien en claro lo que es, antes de ver el video que le vamos a grabar, para que entiendan los conceptos, es rever el concepto del producto vectorial, qué es lo que me da, qué utilidad sí tiene, ¿sí? Bueno, qué aplicaciones le puedo dar, y el producto mixto, que también es una combinación entre producto escalar y producto vectorial, y ese va a ser un número. ¿Qué información me va a dar? ¿Sí? Al igual que el producto vectorial. Así que la idea es, revean el video, vuelvan a ver el PowerPoint que les cargó la profe en el aula, antes de ver el video, cosa de que se entiendan cuando empecemos a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Así que, bueno, la idea es terminen los ejercicios, nos leemos en el foro, ¿sí? Por favor hagan las consultas necesarias en el foro. Y bueno, volvemos a repetir, esta semana las clases van grabadas porque las aulas de Zoom están ocupadas por mesas de exámenes, ¿sí? Así que no nos vamos a poder encontrar por lo pronto esta semana de manera sincrónica. La clase que viene también va a ser grabada nuevamente. Así que bueno, les dejamos saludos y nos leemos en el foro. Hasta luego. Bueno, hasta la próxima. Chao.